Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una tarde más de relatos y leyendas en el Museo de la Ciudad 450. ¿Llueve o relampaguee? Aquí estamos siempre, llueve, truene o relampaguee. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí como todos los martes. Eso nos llena de alegría. Este edificio tan hermoso pues se llena de entusiasmo cuando el público llega, cuando estamos aquí, y que se transmite a través de Durango Zagoto, a través de Turismo Raúl Mora, y que estamos aquí cada martes. Esto es la terraza del Palacio Escárzaga, una terraza espléndida. Creo que estábamos comentando ahorita antes de empezar que es, si no el día más caliente del año, creo que sí uno de los más calurosos que hemos tenido en Durango en lo que va del año. No sé qué nos espera en estos días que viene, pero bueno, hay que entender que estamos en plena canícula. Y aunque nos prometieron, quienes hacen los pronósticos nos prometieron maravillas, nos dijeron que este año iba a ser diferente a todos, que la canícula en el norte de México iba a ser diferente, que iba a tener lluvia y frescura. Pues bueno, a veces fallan las cosas. Sí tenemos bastante calor hoy, pero bueno, una tarde aquí en esta terraza es maravillosa. Yo siempre me transporto a cuando vivía la familia Escárzaga aquí, y digo Escárzaga porque hay quienes me dicen, ¿no será Escárcega? Porque en el estado de Campeche hay una ciudad que se llama Escárcega. No, aquí el apellido es Escárzaga. Y este edificio bellísimo, construido en los últimos años del siglo XIX, fue construido por un rico comerciante y político originario del noroeste de nuestro estado, precisamente de Santiago Papasquiaro, Durango, don Pedro Escárzaga Corral. Él era diputado por esa región, aquí en Durango, pero aparte tenía un comercio bastante próspero aquí. Toda esta cuadra, coordinado por la Asociación Nacional, y donde acaba de tomar protesta como presidente nacional nuestro querido cronista de la ciudad, el doctor Javier Guerrero Romero. Javier Guerrero, como nosotros le decimos con mucho cariño, con mucha confianza, y que forma parte ya ya dirige nuestra asociación nacional. La vicepresidencia ya se nombró también, porque esto así funciona en los cronistas. Cuando se gana una sede, se gana la vicepresidencia y luego en el siguiente congreso se convierte en presidente. Pues la sede se la llevó nada menos que Aguascalientes. Entonces, allá vamos a estar dentro de un año. Bueno, pues de Aguascalientes les quiero presentar a dos cronistas que todavía se quedaron un día más en Durango, que ojalá y se quedaran más días y más tiempo con nosotros. Ella es Armida Alonso Gómez y Carlos Reyes Sagún. Fuerte el aplauso para ustedes. Pero también me es muy grato saludar a nuestras grandes compañeras, amigas, de nada menos que de Tamazula, Durango, ¿sí? Y ella es Laura Ávila, Claudia Silva y Vanessa Cázares. Bienvenidas. Les quiero platicar que Laura, que fue la primera que conocí, Laura inició un proyecto, bueno, lo iniciaron juntas, ¿verdad? Iniciaron un proyecto muy tentativo, muy hermoso hace un tiempo, y lo consolidaron. No solamente lo iniciaron y lo consolidaron. Tamazula, Durango, es un municipio enorme, muy hermoso, que está enclavado en la zona de las quebradas, principalmente la cabecera municipal. La cabecera municipal, la ciudad de Tamazula de Victoria, es una ciudad muy hermosa, y lo he dicho en otros espacios públicos y lo repito, es la ciudad más limpia del estado de Durango. Está impecable, está muy bonita, y basta ir para comprobarlo. Bueno, pues Tamazula es la tierra donde nació nuestro primer presidente de México, don Guadalupe Victoria. Pero allá nació con el nombre de pila
de José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, un 29 de septiembre del año de 1786. Entonces nace allá. Cuando se viene a Durango, él tiene 19 años. Sus padres, su padre llegó de la Nueva Galicia. Su tío, que era párroco, llegó a Tamazula. Luego llegó su hermano, que era soltero en ese tiempo, su madre nativa de esa tierra, y allá le tocó nacer. Bueno, pues en esa hermosa tierra, pues ahí nació el primer presidente de México. Sin embargo, la casa es museo de sitio. No vamos a entrar ahorita en controversias, cómo está la casa actualmente o si está descuidada o no, solamente les digo que ahí está la casa, pero la casa está fuera de la cabecera municipal. Y la casa geográficamente es maravillosa porque está donde donde desembocan dos ríos, que puedo asegurar que son de los pocos, de los únicos ríos que no están contaminados al llegar ahí, el río Canelas y el río Topia. Ahí se unen exactamente en la casa y ahí nace el río Tamazula. Ya de Tamazula para allá sí se contamina porque pasa a la ciudad de Tamazula, ¿sí? Y es muy breve la vida del río Tamazula porque inmediatamente pasa la frontera de Sinaloa y desemboca en la presa Sanalona. Y ese río irriga pues todos los campos de Culiacán. Recordemos que Durango, ya hemos hablado, que Durango somos exportadores de agua. La cuenca Culiacán y la cuenca Nazas, las dos exportamos el agua. Durango solamente la vemos pasar y la producimos o la juntamos en la Sierra Madre, ¿sí? Pero luego se nos va. Bueno, desde allá vienen ellas y ellas hicieron un gran proyecto, les cuento, para armar un museo comunitario en el pueblo. Y lo hicieron y lo armaron. Son acciones pues muy grandiosas. Las felicito verdaderamente. Ojalá y pronto la gente de aquí pueda ir para allá, porque son lugares hermosos. Bueno, pues el tema de hoy, vamos a darles un aplauso. Gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias. El tema de hoy es muy interesante. En Durango tenemos una estación de ferrocarril que cuando pasamos y la vemos por el bulevar Felipe Pescador, nos llena de emoción verla. En sus patios luce una locomotora que está pues decorando ya, es de las que eran de vapor, pero el edificio es bellísimo y la gente pregunta, ¿cuándo se haría? ¿Quién la construyó? ¿Cómo se hizo? Porque a veces no tenemos la información a la mano o casi nunca y la misma gente de la ciudad lo desconoce. El ferrocarril a Durango, el ramal de Torreón a Durango llegó en 1892, pero llegó a la estación antigua, a la estación pequeña que está atrás de los patios de donde vemos la actual. Pero esta actual, ¿qué está pasando? Pues lo estamos viendo ahí en la proyección. Cumple 100 años de construida esa magnífica obra. Y yo me preguntaba y le pregunté a la maestra, caray, ¿por qué Manuel Ortiz Monasterio la construyó? ¿Pero cómo? ¿Qué tenía que ver con Durango? ¿Por qué un hombre de su talla vino a Durango? ¿Por qué la construyó? 1000 preguntas. Para eso tenemos ahora un especialista. Yo se las quiero presentar con mucho gusto de veras. Desde que la conozco me ha llenado de entusiasmo por su sencillez, por su alegría, por su sonrisa, por su forma de compartir. Y había estado yo en la presentación de uno de sus libros, La Catedral de Durango, que fue en la parte alta allá en el Museo de Arte Sacro. Y por supuesto que tengo ese libro, que es maravilloso, y tengo el libro Momentos Barrocos en Durango, también obra de ella, con pastas rojas
bastante grande, maravilloso el barroco, y quienes amamos el barroco como yo, pues no podemos dejar de tenerlo, pero otra cosa es conocerla, ¿sí? Ella es la doctora María Angélica Martínez Rodríguez. Vamos a darle un aplauso con mucho cariño, con mucho gusto, porque está en Durango. Primero, Angélica, agradecerte que estés aquí. Sé que ya estás a punto de partir. Ella radica en Pamplona, España. Por demás es decirles, la mayoría de ustedes saben que la Universidad de Pamplona pues tiene un prestigio internacional bastante alto. Allá radica desde hace 25 años. María Angélica nació en Chile, de donde es su familia. Llega a Durango a los 6 añitos de edad. Estudia primaria, secundaria, preparatoria aquí en Durango. Luego se va a Monterrey a prepararse en el TEC de Monterrey y se titula con honores como arquitecto. Pero luego se va a España y allá saca su doctorado también en arquitectura. Su madre vive aquí en Durango, es una encantadora señora, ha estado en varios eventos aquí que la he conocido. Vive aquí en Durango su mamá, ella vino de vacaciones. Tiene un libro que está por editarse, que ojalá y el gobierno, pues sea municipal o sea el estatal, lo aproveche. Es un libro maravilloso de los 100 años de la estación de ferrocarril. Todos sabemos que se están celebrando, que hace 2 semanas fue el congreso aquí de ferrocarriles. Hubo conferencias donde ella fue la principal conferencista. Hubo mesas de trabajo, hubo exposiciones, hubo muchas actividades, ¿sí? Y que ella nos dé a conocer y nos comparta parte de estos conocimientos, se lo agradecemos infinitamente. Entonces, después de ese aplauso, después de saludarte con mucho cariño, pues quisiera que nos dijeras, ¿quién es Angélica? ¿Qué te parece Durango? Porque tú no solamente lo ves desde el punto de vista como tu tierra, como el Durango donde creciste, donde está tu madre, ya lo ves también desde otra perspectiva, desde un país europeo, de la Unión Europea, como decimos, al otro lado del charco. ¿Cómo se ve Durango? ¿Cómo nos perciben a los duranguenses? Sin embargo, me queda claro que sigues amando Durango, pero pues toda esa experiencia y ese conocimiento, que lo compartas con nosotros, es enorme. Platícanos algo de ti y luego ya nos vamos a la presentación. Quisiéramos saber algo más de ti y todos estamos para escucharte. Bueno. Tú tienes un micrófono, ¿no? Te dejo esto. Creo que no. Sin ningún problema. No lo sé. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta bienvenida. A ustedes por estar esta tarde aquí. Estoy encantada. Siempre venir a Durango para mí es un gusto. Y bueno, la verdad no me gusta mucho hablar de mí misma. Prefiero hablar de mi trabajo. Yo diría que Durango para mí pues ofrece un material de primera fila en todo lo que tiene que ver en la arquitectura, en las artes. Y a partir de allí, pues puedo decir que mis principales líneas de investigación se han desarrollado en torno al tema de Durango. Es decir, cómo las ideas europeas se implantaron aquí de alguna manera, cómo fueron desarrolladas por los arquitectos de la época. Hablando del momento del Durango barroco, pues hice un análisis de 5 edificios, los más importantes de la ciudad. Y en ese análisis, pues me di cuenta que el quehacer del arquitecto o de aquel que se encargara de levantar los edificios en Durango, pues tenía mucho de culto y tenía también mucho de un muy buen quehacer en temas de diseño. O sea, la arquitectura en Durango no es una combinación o una yuxtaposición de distintos elementos, sino que están muy bien diseñados, están muy bien compuestos.
Y en ese análisis que he hecho yo de esa arquitectura, pues nos damos cuenta, sobre todo desde la disciplina de la arquitectura, que fueron grandes maestros y que están muy bien logradas todas las fachadas que podemos ver en el centro histórico y que además tienen un sello totalmente duranguense, ¿no? Y eso le da mucho valor. Realmente Durango es un laboratorio interesantísimo de ideas de diseño y de arquitectura. Creo que lo que nos dices es muy válido porque también podemos apreciar en Durango la expansión, el crecimiento de la ciudad conforme a las épocas y a los estilos, ¿sí? Y a los estilos, quizá de lo que fue el siglo XVII principalmente, porque del XVI hablaríamos muy temprano. Del siglo XVII nos queda poco, muy poco o casi nada. Al domingo estuvimos con los cronistas en San Juan del Río y les decía, disfruten de esta sencilla fachada del templo parroquial porque nos queda del siglo XVII, ¿verdad? Pero el barroco, sin embargo, que nos muestras, pues nos damos cuenta en el libro, ya cuando lo vemos concentrado, decimos 5 edificios barrocos riquísimos, pues es mucho en Durango y muy valioso, pero luego vemos entreverado todo el neoclásico, todo el neoclasicismo que entró cuando llegó la corriente a Durango y cómo mismo Catedral se fue transformando, dejando las fachadas barrocas y interviniendo el interior con el neoclásico. Edificios como este que se construyeron desde abajo de ese estilo perfectamente y que permanecen, ¿no? Pero luego tenemos mucha gente que pregunta, bueno, ¿y por qué no tumban este edificio que no es ni barroco ni neoclásico en la esquina de 5 y Constitución? ¿Por qué? Y otros más, pues porque el Art Deco pues también es igual de valioso. Y tenemos la plazuela y tenemos las escuelas, principalmente la Guadalupe Victoria, la Revolución, que nos dan una muestra maravillosa de ese estilo. Entonces también lo tenemos y en los municipios nos queda algo. Nos queda la Escuela Benito Acosta en San Juan del Río, la Escuela Primaria de San Juan de Guadalupe, la Escuela Primaria Guadalupe Victoria de Santa María del Oro, entre pocas otras que no han sido destruidas y de que tenemos de todos esos estilos. Pero estamos impacientes porque nos cuentes de la estación de ferrocarril. ¿Qué les parece? Yo le hice muchas preguntas a la vez, pero ahorita van a hacerle muchas preguntas más ustedes. Y una de las principales la recuerdo muy bien porque por aquí en una parte de este palacio le decía yo, bueno, pues yo estoy desconcertado. Un hombre como Manuel Ortiz Monasterio, que hizo el primer rascacielo en la Ciudad de México, ¿sí? El primer edificio de 13 pisos que superó todas las expectativas en una tierra de sismos, y hacer un edificio en Durango. ¿Por qué o cómo estuvo eso? Bueno, gracias. Sí, pues entrando en materia, uno de los edificios que me llamó la atención por estar muy bien hecho y tener una composición, pues podríamos decir que muy lograda, es la de la estación de ferrocarril, ¿no? Podríamos decir que... La podemos ver, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, esta presentación es un poco larga. Básicamente voy a presentar aquí los avances de la investigación que he realizado. Entonces, las diapositivas que vamos a ver tienen que ver, primero que nada, con la llegada del ferrocarril a Durango, ¿no? Podemos ir pasando. El contexto en el que nos encontramos pues es en el contexto de ese primer tendido de líneas férreas en todo México, ¿no? Que comenzó pues en la década de los 30 y los 40 en el centro de México y que poco a poco pues fue conectando todas las principales ciudades de México. El ferrocarril central mexicano pues discurrió por esas extensas, podríamos decir, esos extensos territorios del norte de México, partía desde Ciudad Juárez hacia el sur y desde Ciudad de México hacia el norte y en algún momento pues se llegaron a encontrar, ¿no? Cuando estaba avanzando esto sobre Coahuila y Durango,
pues por una decisión judicial se decidió que ese ferrocarril central mexicano había de pasar por un rancho que se llamaba El Torreón, ¿no? En aquel momento el Torreón pues no había nada, no había absolutamente nada. Y sí que me interesaba también en este estudio que hice, sobre todo hacer una investigación en la hemerografía de la época, ¿no? ¿Qué era lo que pensaba la gente, la opinión que tenían de la llegada del ferrocarril y de las impresiones de los viajeros y las guías comerciales también de los extranjeros sobre las ciudades a las que se iba llegando? De Torreón decían que era una muy cosmopolita, dinámica y movida pequeña ciudad, ¿no? Entonces podemos imaginar cómo a partir de nada en el siglo XIX, a finales del XIX, pues Torreón emerge, ¿no? En detrimento de Durango, por una decisión judicial. Hay estudios, hay gente, por supuesto hay académicos que se han encargado de estudiar pues las distintas conexiones y las comunicaciones en todo el territorio mexicano, y yo sobre todo me quería centrar en la arquitectura de las estaciones. Entonces debemos a Henry Huntington el que haya llegado por sus distintos intereses económicos el ferrocarril aquí a Durango, y sobre todo también pues a la voluntad de su gobernador Juan Manuel Flores, ¿no? Una conjunción de voluntades pues permitió esto, ¿no? El primer ferrocarril llegó a los Llanos de Guadalupe, unos extensos terrenos que había al norte de la ciudad. Estratégicamente se situó allí porque había una conexión además directa con el Cerro del Mercado, el hierro, la fuente de hierro tan importante que tenemos aquí en la ciudad, ¿no? Hubo una gran fiesta, la conexión final de Durango a través de la línea de ferrocarril fue una fiesta para la ciudad, para su población. Hay crónicas publicadas en los boletines, además los periódicos de la época hablan de los grandes festejos que hubo a lo largo de todos los 4 días, dijéramos, que duraron los festejos. Aquí tenemos distintas imágenes de esa primera estación de Durango, la primera, bueno, aquí habría que decir pues que conectó con la vía internacional. Estoy resumiendo porque tenemos poco tiempo. Y pues cómo llega ese ferrocarril internacional, esa vía de conexión directa a Durango, ¿no? Comentaba que hay reseñas de la época de los festejos, que llegaron 4 vagones, salieron desde Ciudad de México con las distintas autoridades, con la banda de música, con alumnos duranguenses que estaban en México, con las familias más distinguidas que venían a presenciar este festejo. Salieron desde Ciudad de México, se unieron al vagón de Huntington en Torreón, toda la comitiva vendría hasta Durango. Y aquí tenemos, bueno, un poco la situación de esa primera estación de ferrocarril y las primeras instalaciones, ¿no? Este plano que muestro en la parte de arriba sí que corresponde a la construcción de la segunda terminal o la estación de ferrocarril, la segunda, la de la que vamos a hablar, pero en ella aparece achurado, o sea, con unas líneas en diagonal, esas primeras instalaciones, ¿no? Y también se puede ver pues la Casa Redonda y las otras instalaciones que darían servicio también a esas primeras máquinas. Y por supuesto la situación original de la que hablaba hace un ratito, pues cómo conectaban esos solares o terrenos en el norte con el montículo de hierro y el resto de la ciudad. La siguiente. Aquí tenemos unas imágenes de esa primera estación. Como podemos apreciar, los que tengamos en mente ese edificio, pues ahora está mutilado. De hecho, se ven las marcas de esa antigua edificación adyacente que podemos ver allí, pues que daría servicio. La siguiente, aquí tengo varias fotografías de esto. Esto es lo que arriba podemos ver lo que queda, y abajo un poco una imagen de la fototeca de aquí de Durango, en donde se puede apreciar la primera estación, ¿no? Esta primera estación tiene una arquitectura que podríamos decir que es historicista, ¿no? Un tanto
de raigambre regional, pertenece a esa primera generación de estaciones de tren que se dio en todo el mundo, en Francia, en Inglaterra, en Europa en general, y en México pues con esas primeras estaciones, la de Buenavista, la de San Lázaro, o en Monterrey, la estación de Monterrey, ¿no? Entonces la de Durango, un poco más modesta, pero pertenece en términos generales pues a esa primera generación de estaciones. La siguiente. Hay una, no sé si se pueda, no va a poder ser, pero aquí quería decir que los técnicos de Edison estuvieron aquí en Durango filmando, y hay unos 30 segundos maravillosos de esa actividad que hubo muy movida, muy dinámica en esa primera estación de ferrocarril, junto con ese otro filme que hay de las lavanderas en la sequía, no sé si lo conozcan, hay dos, ¿verdad?, que son preciosos. Pues aquí podemos ver también a toda la gente en todas sus condiciones que hacía uso de esa estación. Aquí lo tenemos, ha sido posible verlo, pues de 1890 y me parece 98 por ahí, un par de años antes del cambio de siglo. Silente totalmente. Sí, silente, pero bueno, podemos ver la gente con sus sombreros típicos, gente más que con otro tipo de atuendo, pues bueno, desde luego que era un medio de comunicación importantísimo para la ciudad y que todos empleaban. Esta primera estación además está en consonancia con parte de la arquitectura que podemos apreciar en el resto de la ciudad, ¿no? Esa arquitectura del siglo XIX que comentabas antes, que es también otro de los grandes periodos arquitectónicos de nuestra ciudad. Aquí tenemos algunas imágenes de los grandes almacenes, el antiguo ayuntamiento, ¿no?, con esa arquitectura decimonónica, historicista, que estaba en consonancia. En torno a la estación, por supuesto, apareció todo tipo de comercio, actividades que tenían que ver con esa nueva vía de comunicación. Te interrumpo un segundo nada más para que... A mí me gusta mucho transportarlos, a ustedes si lo saben, a los espacios como eran, porque tenemos que imaginar, y lo dice Angélica, el ferrocarril y la estación se instaló en los llanos de Guadalupe. Eran unos llanos que daban hasta el Cerro del Mercado. Imaginen ustedes nada más el santuario como obra allá, solito, sin explanada, el puro santuario. Y desde las orillas de la ciudad, ya de lo que es ahora Felipe Pescador, el bulevar, y la colonia Méndez y todas las demás colonias, monte y llano totalmente. Y al otro extremo, para los demás cerros, y donde ahora es Mayagoitia y todo lo demás, solamente el rancho de Morga. Entonces todo era llano. Y para ir a esperar el ferrocarril, pues había que ir en carreta o a caballo o en burro o como podía la gente. Entonces yo los invito a ubicarnos en el tiempo y en el espacio para disfrutar más esto. Gracias, pues sí, es una buena idea, además de que quedan varios edificios que hoy podemos apreciar, por ejemplo el Hotel San Carlos, mandado a construir por Stanislao Slonecki, es de la época. El mismo que hizo este edificio. Sí, así es, hizo varios otros palacetes también, y bueno, está en consonancia con esa arquitectura de la época, y bueno, y en este caso pues proporcionando una tipología arquitectónica también nueva de aquella época, los hoteles, ¿no? Cambiamos ya de posadas a hoteles o hostales, ¿no? Y tenemos un hotel en condiciones, ¿no? Todas las, dijéramos, las nuevas tipologías, pues, que están apareciendo también en otras partes del mundo, pues aparecen aquí en Durango. Continuamos, entonces, hay una cita muy bonita en el periódico La Evolución de 1898 que nos hace pues un poco incidir en esta idea, ¿no? Desde que el silbido de la locomotora dejó escucharse a las puertas de esta ciudad, el progreso material y financiero de Durango ha ido en aumento de día en día, siendo de notar que han sido de gigante los pasos que de un año a esta fecha ha dado la población por la senda del mejoramiento. O sea, podemos imaginar lo que significó para la ciudad de Durango la llegada del ferrocarril.
Pero continuamos, pasamos a la siguiente centuria, hay avances técnicos, tecnológicos, y nos encontramos que se siguen construyendo vías de tren. Hay una construcción ferroviaria importantísima durante el periodo Porfirio Díaz y vamos, se construyen muchas, se sigue construyendo esa red viaria y en ese momento también, la siguiente, tenemos que se nombra, también voy a ir resumiendo, tenemos el nombramiento de Felipe Pescador como el director de los ferrocarriles nacionales de México, ¿no? aquí en Durango. Se hicieron muchas obras importantes bajo su dirección. Podríamos decir que hubo 3 intentos de conexión importantes. Uno fue una vía que conectara Durango con Guanaceví y Tepehuanes. Otro intento que hubo de conexión fue con Mazatlán, que ya se pueden imaginar ustedes que no prosperaría. Y el tercero sería la conexión de Durango con Cañitas, Zacatecas, que fue bastante importante porque evitó el rodeo vía ferrocarril hacia Torreón. Entonces directamente se conectaba el ferrocarril internacional vía Cañitas con Durango. Y junto con todo esto, en este periodo convulso, pues tenemos que hablar de la Revolución Mexicana, ¿no? Donde el ferrocarril pues fue un elemento estratégico, dijéramos vía de comunicación estratégica, arma también de destrucción, muchas cosas, ¿no? Si consultamos los archivos históricos podemos encontrar muchos documentos que tienen que ver con ese periodo convulso en donde se destruían vías de tren, se volvían a construir, se comunicaba, había que ir con convoyes protegidos, es decir, desde luego que el protagonismo del ferrocarril fue importante. Bueno, en todo caso, Felipe Pescador, a él hay que agradecer, dijéramos, todas estas conexiones, construcciones y un interés por traer el progreso a Durango. Vamos, que fue reconocido. El anterior edificio se había quedado, dijéramos, obsoleto, no era una cosa particular de Durango, sino que en todas las grandes ciudades, todas aquellas que se preciaran de tener grandes comunicaciones, pues tenían que tener una estación con instalaciones modernas. Para ello podríamos mencionar la estación de Washington, fíjense las fechas de construcción, 1907, la siguiente. La de Nueva York, construida en 1913, es casi contemporánea a la nuestra, y la de Chicago, también contemporánea prácticamente del 13 al 25, ¿no? Todas estas nuevas estaciones ofrecían pues nuevas dependencias, grandes salas de espera, comodidades para el viajero y se presentaban pues de otra manera, ¿no? En Durango pues se pretendió hacer algo similar. La siguiente. ¿Qué estaba pasando a nivel arquitectónico en el resto de México? Pues en ese primer cuarto del siglo XX, de 1900 a 1925, pasaron muchas cosas, ¿no? Nos encontramos ante, sí, una arquitectura un poco dictada por el Beaux-Arts, pero también está la introducción del concreto armado y también está la introducción de esa arquitectura neo-mexicana, neocaliforniana, neo-barroca, pues a instancias, por ejemplo, del ministro Vasconcelos, ¿no? Que potenciaba todo ese tipo de arquitectura. Entonces se le encarga en ese momento a un arquitecto de renombre, Manuel Ortiz Monasterio Popham, que nació en la Ciudad de México, el construir esa nueva terminal. Rápidamente, algunos rasgos biográficos, decir que Manuel Ortiz Monasterio es el hijo del vicealmirante Ángel Ortiz Monasterio Irizarry, quien fue el que introdujo las primeras técnicas de concreto armado. Yo creo que es interesante decirlo porque él estaba familiarizado con esas nuevas técnicas. Es un profesional destacadísimo. Hay que decir que fue
bueno, aquí tenemos una imagen del padre. Sus obras se publicaron en algunas revistas parisinas, la siguiente, que es lo que se ve allí. Y aquí tenemos algunas obras de Manuel Ortiz Monasterio, la Compañía Nacional de Seguros. La siguiente podemos ver también las reformas de Tesorería General de la Nación. Les sonará ese gran salón, ¿no? Que es desde donde la cual ahora se hacen las mañaneras, ¿no? Es el gran salón del Palacio Nacional. Es interesante esta imagen porque podemos ver esas grandes vigas soportadas por unas grandes ménsulas. Eso es un poco la característica de Manuel Ortiz Monasterio, es decir, una arquitectura mecanicista en donde lo estructural es decorativo. Eso es interesante de tenerlo en mente. La siguiente. Bueno, más obras, vamos pasando. Y también destacar sobre Manuel Ortiz Monasterio que fue un teórico importante. No solo fue un gran constructor con obra relevante, sino que fue un teórico importante. Él trabajó fue director de la Sociedad de Arquitectos de México. Si se lee algo de él, podemos ver las pláticas sobre arquitectura, en donde él piensa que la arquitectura tenía que ser útil y estable y que había una parte espiritual en la belleza de la arquitectura, ¿no? Que funcionaba casi como un organismo vivo en donde cada una de las partes de la arquitectura debía cumplir una función. La siguiente. De ahí que podemos ver, y yo creo que ustedes mismos lo han observado, pero sí hemos visto comentarios cuando la gente ve el Salón de la Mañanera, que es el que más conocemos, y mucha gente dice, bueno, es como una gran bodega, como una nave industrial, pero era una característica muy propia de él, de lo útil, de lo necesario. En el edificio, el Nacional, que fue lo máximo de él, el primer rascacielos de 13 pisos, fue para él algo espiritual. Él quiso plasmar en ese edificio el estilo del ya desaparecido y añorado Templo Mayor. Quería que espiritualmente evocara el Templo Mayor con otra estructura, y sí, cuando ya sabemos eso y lo observamos, pues sí logramos apreciar ese espíritu, ¿no? Entonces, de ahí vemos la grandeza de cómo llegó ese hombre aquí, cómo nos dejó ese tesoro en Durango, y un tesoro promovido grandemente, ya lo ha dicho Angélica, por Felipe Pescador. Para todos quienes no lo sepan, es un orgullo saber que Felipe Pescador nació en el antes municipio de Canatlán, ¿sí? En Tejamen, pueblo minero muy antiguo que se conectaba por un camino real a Santiago Papasquiaro, por supuesto, y que ahora pertenece al municipio de Nuevo Ideal, pero que ahí en Tejamen pues todavía encontramos parte de su casa, parte de pues ya los cimientos, las ruinas de esa casa donde él nació y donde él creció, y cómo su hermano también influyó tanto como político. Felipe Pescador y Leonardo Pescador como político pues también avanzó mucho en cuestión de influir para que esto creciera. Y hay que ver que cuando ella nos menciona de esos ramales, en el 92 del siglo XIX llega el ferrocarril a Durango, pero luego en 10 años llega a Tepehuanes, y cuando llega a Tepehuanes es tanta la gente que circula y la mercancía que la estación quedó pequeñita. Era necesario modernizar, indudablemente, como ha ido creciendo todo en Durango, por supuesto, y en todas las ciudades. Y en todas, sí. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, respecto a la estación de ferrocarril de Durango, hay que decir que no es el único proyecto de Manuel Ortiz Monasterio. A él también se le debe la estación de San Luis Potosí y una estación inconclusa en Saltillo. Entonces, bueno, ya podemos ver aquí los planos de la de San Luis Potosí, que presentan un estilo posterior que tiene que ver más con el Art Deco que desarrollaría después Ortiz Monasterio, y una arquitectura quizá un tanto más racional. Pero la estación de ferrocarril de Durango, Ortiz Monasterio la realizó
muy jovencito, es decir, él se había graduado en 1915 1913, perdón, y 5 años después ya tenía este encargo. Es decir, es importante la estación porque es uno de los primeros trabajos de Ortiz Monasterio. Él tiene una obra muy extensa, pero esta es uno de sus primeros trabajos, ¿no? Fue convocado a un concurso, según los archivos que he encontrado, los documentos que he encontrado en el archivo. Él ganó un concurso. Podríamos decir que como tarde el proyecto se fraguó en torno a 1917. En 1918 se estaba poniendo la primera piedra y todo el proyecto está muy bien diseñado. El estudio de Manuel Ortiz Monasterio para este proyecto realizó 86 planos perfectamente detallados en todas sus, podríamos decir, en todas sus instalaciones, tanto lo que es estructural como sanitario, como circulaciones, es decir, en todo está muy bien detallado. Quien construyera esto, la anterior, por favor, fue Mariano Chacón Sosa, que fue un constructor de Durango, que también estuvo participando en el Sagrado Corazón y en el supermercado del Naranjo, por ejemplo. Entonces, y el mismo Ortiz Monasterio sabemos que participó en el diseño de algunas obras en Durango. La siguiente. Entonces vamos pasando. En ese primer cuarto del siglo XX, no solo eran años convulsos en lo político y en lo social, sino que también en las artes y en la arquitectura. En cuanto a arquitectura, podríamos recordar cómo el general Gavira pues mandó destruir el Templo de San Francisco y el Convento de San Antonio, pues son estas épocas, 1917. También se manda demoler el palacio, el ayuntamiento y el Hotel Richelieu que estaba frente a la catedral. La avenida 20 de noviembre se amplía, se le corta este palacio precisamente. El portal de Palomas también es modificado, o sea, se retira. Y aparecen también en torno a la estación pues otro tipo de almacenes y talleres. Allí he puesto la harinera, que si nos fijamos en los sillares de las fachadas de estos edificios, pues podemos ver que todos corresponden un tanto a esa época, ¿no? La siguiente. La nueva terminal de ferrocarril se desplaza un tanto con respecto a la antigua, ¿no? Buscando vistas, con toda seguridad, vistas urbanas, coincide justo con la calle Bruno Martínez, que es también una de las calles que se abre, ¿no? La siguiente. Aquí lo podemos ver, las conexiones con la ciudad, por supuesto que estaban perfectamente ideadas o pensadas, ¿no? Con esas tres calles, la de Bruno Martínez, Constitución y Zaragoza, todas ellas dando servicio y conexión con el centro cívico de Durango. Pero no solo servicios, sino que vistas urbanas, ¿no? Paisajismo. La siguiente. Aquí traje unas fotos también, un poco recordar esas instalaciones que tenemos en esos extensos llanos de Guadalupe, no solo lo que da servicio, sino que también los documentos de la época nos hablan de viviendas para los ferrocarrileros y también de canchas de esparcimiento para ellos, porque jugaban al béisbol. Entonces también allí había grandes extensiones para esparcimiento. La siguiente. Y bueno, aquí ya voy a empezar a pasar un poquito rápido. Son estas imágenes que traía del estudio que he realizado de los planos de Ortiz Monasterio. Son preciosos, vale la pena detenerse un poco en ellos. Están todos delineados con tinta negra, coloreados algunos de ellos. Allí podemos ver los patios de coches y el patio express. La siguiente, que tenía capacidad para 12 coches. Allí podemos ver alguna recreación de esos coches que van a caballo un poco, nunca mejor dicho, coches a caballo y coches a gasolina, ¿no? Estamos justamente a pleno en el cambio del tipo de vehículo. La siguiente.
las bodegas express, que bueno, podríamos decir que la mano es un tanto distinta. Sí. Ahí valdría la pena detenernos un momento en ese cambio que a veces nos es tan difícil a nosotros como adultos entenderlo. Ahora no nos imaginemos a los niños y jóvenes. Si estamos en 1921-22, vemos que Durango todavía en las calles y en las afueras todo se manejaba en carruajes a caballo, pero ya teníamos carros motorizados, ya había algunos motorizados y competían unos con otros, pero aparte estaba el tranvía. Entonces era un momento en el que podíamos ver por la calle actual de 5 de febrero el tranvía, pero luego los carros y los carruajes a caballo, más los carros ya motorizados. Entonces era una combinación un tanto extraña, ¿no? Pero que vino a dar con esos momentos, sí, totalmente. Totalmente, así es. Aquí, volviendo a los planos, tenemos los planos que son un tanto diferentes a los del estudio de Ortiz Monasterio, pero respetan la estética de la estación, que son pues las bodegas express, ¿no? Allí tenemos el servicio de todo ello. La siguiente. Bueno, aquí me gustaría destacar, pues, por qué digo que la estación de ferrocarril de Durango es una de las mejores de la República Mexicana. Un artículo del periódico El Porvenir de 1925, esto es de Torreón, se habían emprendido gestiones para hacer una nueva terminal en Torreón y en ese artículo se expresa el estatus que tenía la de Durango, diciendo que junto con la de Mérida eran las dos mejores estaciones de aquella época, ¿no? Y lo que se pretendía en Torreón pues era seguir un poco a esas dos estaciones, ¿no? La de Mérida es un poco este estilo que les comentaba, un neocaliforniano, neobarroco, vamos, el autor de esta es un arquitecto Hall y ya ven que el estilo es totalmente diferente. La de Durango, vamos a la de Durango ahora. En su momento, Francisco de la Maza, un académico, historiador del arte que yo considero pues uno de los más relevantes y con más buen ojo, ¿no? Desde luego, decía que la estación parecía estar inspirada en el Palacio de la Legión de Honor de París. Y no le falta razón, en sus líneas generales, en su composición general, sí que podemos ver una especie de cuerpo principal que avanza hacia adelante con ese gran arco y esos dos elementos subsidiarios a uno y otro lado, alguno y otro lado de la fachada, ¿no? La siguiente. Hablando de congresos, sí. Acabamos de pasar el Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas y quienes estuvimos participando en ese congreso podemos ser testigos, y los que están aquí presentes, cómo aprendimos todos de todos, escuchando a los del Estado de México, a los de Michoacán, a los de Sinaloa, a los de cualquier otra parte de la República, nos fuimos enriqueciendo. Pues Francisco de la Maza vino a un congreso y como tenía tan breve tiempo de estar en Durango y el congreso, como en todos los congresos, lo metió a lo académico y no le dejó tiempo de pasearse, él se dio una escapada y recorrió la ciudad. Y en su libro, que llegando lo publicó, describió los principales edificios de Durango en esos años. Y es maravilloso ver ese libro. Búsquenlo, es Francisco de la Maza y es porque vino a un congreso a Durango. Así es, sí, así es. Y vale la pena echar un vistazo a ese libro. Tiene unas afirmaciones, pues desde luego muy atinadas, sí. Entonces él, decía que desde luego que estaba posiblemente inspirado en la Legión de Honor. Fue un edificio que se publicó muchísimo porque en su momento fue muy relevante, incluso fue imitado en Estados Unidos, en San Francisco, esa es la postal que está allí abajo, el de arriba es el edificio original. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes, solo voy a destacar algunos elementos relevantes del proyecto que yo creo que son interesantes de ver. Aquí podemos ver la fachada, todas las piedras
de cantería, los ladrillos están numerados, es decir, el proyecto es detalladísimo. No, desconozco cuántas visitas de obra haría Ortiz Monasterio a Durango, pero desde luego los planos no dejaban lugar a duda, o sea, están muy bien detallados y podían permitir la construcción. La siguiente. Aquí podemos quizá apreciar un poco mejor, ¿no?, cómo están todos los despieces de los arcos, las dovelas, las cornisas, todo absolutamente detallado. La siguiente. Es llamativo que aquí para esta estación Ortiz Monasterio decidiera combinar la cantera de Durango con ese ladrillo amarillo, pero sí que es verdad que es propio de la obra de sus primeros años, porque, por ejemplo, podemos ver en Ciudad de México este edificio de la calle Vizcaínas, que también hace uso de una fachada con pues ese cromatismo que él creía, y lo podemos constatar en esas pláticas de arquitectura, creía que el color pues era un elemento importante de la arquitectura. Lo siguiente. En este plano me gustaría destacar sobre todo, o me gustaría que se fijasen en las lámparas, las luminarias que están allí, son muy bonitas, también están diseñadas por Ortiz Monasterio, inspirándose en las linternas del Palacio de Strozzi en Florencia, de Niccolò Grosso Caparra. Aquí podemos ver un poco las dos imágenes, los planos de Ortiz Monasterio a la derecha y esa lámpara que Vasari calificaría como cosa maravillosa, ¿no? Desde luego que fue algo muy, muy llamativo, que siempre fue inspirador. La diferencia con las italianas, las mexicanas o las de Durango con las italianas, es que ahí entre esa especie como de picos que salen, las duranguenses tienen una flor de lis y las otras tienen pues como unos elementos circulares. La siguiente. En cuanto a las plantas arquitectónicas, pues es muy interesante ver cómo estaban distribuidas las funciones. Básicamente decir, pues ya se imaginarán ustedes, el hall de entrada pues era el hall de recepción, a uno y otro lado estaban la venta de billetes de primera y segunda clase, había también a uno y otro lado salas de espera de primera, segunda clase, con sus respectivos restaurantes de primera y segunda clase. Había una especie de sala VIP, podríamos decir a la izquierda abajo, con una ornamentación un tanto mejor, pues para recibir a aquellas personalidades, a grandes autoridades que visitaban Durango. También había una boletería, una venta de publicaciones periódicas, había servicio de telegramas y de correos, ¿no? Todo estaba allí en esa primera planta. Y en la planta superior, pasamos a la siguiente, tenemos pues una distribución también muy abigarrada, ¿no?, de toda la gente que llegó a trabajar allí. Nuevamente pues el jefe de estación con todo su personal, pues ya sea para atender las vías, vamos, todo, y a mano derecha también las muy extensas dependencias de telégrafos, ¿no?, con una sala de formación que vemos allí abajo, con capacidad, creo recordar, para 50 personas, pues donde se formaba el personal para que trabajara allí. La siguiente. El reloj es precioso, un reloj haste para albergar, dijéramos, atender al visitante, al viajero, y del otro lado, pues ese vitral, la siguiente, con el mapa de la República Mexicana, y también vale la pena observar pues cómo toda la iconografía de Ferrocarriles de México está presente en los trabajos en cantería, como en madera. Ahí te vamos a detener un poquito porque quería que llegara al reloj y al vitral. Para empezar, a nuestro querido público aquí presente, yo quisiera que alzara la mano quien alguna vez viajó a través de esta estación de ferrocarril. ¡Wow! Bastantes, y yo también. Los más jóvenes pues ya no les tocó, verdaderamente era maravilloso. Había quienes viajaban desde aquí hasta la Ciudad de México, pero había quienes viajaban a Torreón, bueno, yo también viajé a Torreón, quienes viajábamos a Tepehuanes constantemente. ¿Quién viajó al Salto?
porque yo creo que ese fue uno de los viajes más maravillosos, ¿no? A mí no me tocó. Adelita, pues su familia vivía allá en la estación de Otinapa, por allá, pues allí llegaban, ¿no? Quienes viajaron al Salto, pues me imagino que es algo parecido como viajar ahorita actualmente en el tren El Chepe, que ahí atraviesa la sierra y llega hasta Mochis, Sinaloa. Pero viajar a Tepehuanes era maravilloso. De niño, exacto, pasando por Estación Patos. Y viajar a Tepehuanes era maravilloso, y salía uno desde muy temprano de la mañana y llegaba uno hasta la tarde noche a Tepehuanes. El tren se detenía muy largo rato en Santiago Papasquiaro, porque ahí descargaban una cantidad enorme de mercancías, de bultos de harina, de azúcar, de maíz, de todo, y de allá para acá pues también traían muchas cosas, ¿no? Entonces, mientras el tren se detenía y cargaban todo aquello, los chiquillos nos podíamos bajar y jugar de maravilla, y no raras veces muchos pasajeros se perdían porque se quedaban descuidados, ¿no? Aunque el tren pitaba enormemente el silbato, pero sí. También tenía un restaurante móvil adentro de la ruta de los... Así es. Ahorita nos contabas, Angélica, de cómo estaba distribuido adentro la venta de boletos o billetes de primera y de segunda, luego los carros de primera y de segunda. Mi madre, que nos llevaba a todos los niños, que éramos muchos, éramos 8 de familia, a Tepehuanes, que viajábamos desde municipio del Oro para acá. Entonces, ella le gustaba viajar en el de primera. Para cuando acordaba no nos encontraba, porque todos nos íbamos al área de segunda, donde la gente llevaba gallinas, perritos, chivos, vendían mucho más cosas que no dejaban que entraran al de primera, ¿no? Entonces, yo creo que fue fabuloso y una vida muy hermosa para Durango los que viajamos en ferrocarril. Fue otro tiempo, otra época, y pocos disfrutan ya o disfrutamos, porque la estación de ferrocarril está cerrada para oficinas de gobierno, otra cosa, pero vale la pena ahora sí que hacer visitas guiadas solamente para ver ese vitral. Háblanos algo de ese vitral. ¿Qué sabes de él? Bueno, yo lo que podría decir, además de que ese vitral muestra las vías, las conexiones que había en México, que fue mandado a hacer a la compañía fundidora de Monterrey. Eso, yo podría hablar de datos técnicos de arquitectura. Y los planos de Ortiz Monasterio pues destacan muy bien cómo se tenía que armar aquello, cómo estaba sujeto. Y bueno, sin tener una memoria constructiva o dijéramos de intención de proyecto de Ortiz Monasterio, pues es interesante ver lo que queda allí, ¿no? Por un lado el reloj, por otro lado las vías dentro de la República Mexicana, ¿no? Añade un toque de color también, añade ligereza a ese espacio, ese gran hall es muy cómodo, es muy agradable, ¿no? Es lo que podría sobre todo decir, ¿no? Y muy adecuado desde luego para el sitio donde está. La siguiente. Aquí tenemos algunas imágenes de la venta de boletos, ¿no? Con ese personaje con su sombrero, ¿no? Casi como uno de los que veíamos hace unos años antes en los filmes de los técnicos de Edison, ¿no? Ahí está, vamos, es muy simpático cómo añade la escala humana en sus planos. Y ya ven ustedes pues las secciones y todas las curvas y todo está perfectamente detallado. La siguiente, aquí un detalle de esa iconografía, ¿no? Esos rieles alados, ¿no? Esas guirnaldas con esas cintas casi victoriosas, ¿no? Eso es muy bonito, es una iconografía muy bonita, así como la letra, la tipografía está muy bien pensada dentro de lo que es ferrocarriles. Y aquí tenemos un detalle de los plafones en los espacios aledaños, ¿no?
Y si ven el plano de la derecha, pues podemos ver la mitad corresponde al plafón y la otra mitad corresponde al suelo. En cuanto a los plafones, podemos decir que se trata de un plafón luminoso, también mandado a hacer a la compañía de Monterrey, muy en boga en aquellos años. No es nada extraño ver plafones parisinos de ese tipo. Granier los popularizó bastante. Van un poco, dijéramos, adelantan un poco Art Deco, tienen algo de Art Deco, nos encontramos en esos años también. Y en cuanto a los suelos, que hoy no podemos apreciar los originales, Ortiz Monasterio había diseñado o había propuesto un suelo verde con esos pequeños rombos que le avivaban de color rojo. El edificio está muy bien armado, muy bien armado. Desconozco si hubo un estudio de mecánica de suelos para Durango. Aquí no tenemos, desde luego, zona sísmica como hay en México, pero el edificio está muy bien armado en todas sus varillas, estribos. Se ve que el arquitecto dominaba, controlaba y bueno, en todo caso es un edificio muy bien construido para Durango. En ese sentido podemos destacar aquí este encuentro de esas vigas, son las vigas del restaurante. Aquí nuevamente nos encontramos quizá un poco lo que veíamos en la sala de las mañaneras, ¿no?, de Palacio Nacional, cómo lo mecánico, lo estructural se convierte en decorativo, muy propio de Ortiz Monasterio. Esos capiteles con esa especie como de ménsulas que en origen se pretendía que estuvieran pintadas de amarillo y rojo, pues nos hacen ver un poco ese sentido que tenía de la arquitectura el arquitecto. Y aquí tenemos pues una vista de los ferrocarrileros comiendo en una gran sala. No me he resistido, ya que eran ferrocarrileros, pues traer esta imagen también, ya que hablaba del comedor, pues traer, ¿no?, esta imagen de ese personal tan numeroso que trabajó en esa estación. La siguiente. Que quizás celebraban el día del ferrocarril. Posiblemente. Y aquí otro detalle interesante de la escalera. Hay dos escaleras que a uno y otro lado del edificio acceden a la planta superior. Bueno, esta escalera es interesante porque tiene otro guiño, podríamos decir, estructural dentro de lo que es la arquitectura, que es una escalera en cantilever, es decir, cada uno de los peldaños es una pequeña viga que trabaja como una viga suspendida, dijéramos. Aquí lo podemos ver bueno, me he explicado muy mal, pero lo que quiero decir es que allí se puede observar cómo están las vigas empotradas, los escalones corresponden, cada una de las huellas es como si fuera una viga que va ascendiendo, ¿no?